Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast SEO para bloggers, y hoy voy a responder varias preguntas sobre link building, en concreto 4 preguntas que son bastante frecuentes también y que seguramente te hagas o te hayas hecho en alguna ocasión o te vayas a hacer. Si estás escuchando este episodio seguramente sabrás de lo que hablo. Soy Borja Girón, soy consultor SEO y de marketing digital desde borjagirón.com, y recuerda que tienes mi curso de SEO completamente gratis, 4 lecciones de las más potentes, de las que más te pueden ayudar, en borjagirón.com/gratis. Te dejo el enlace también en las notas del episodio, pero es muy sencillito, borjagirón.com/gratis, para acceder a este curso de SEO completamente gratis. Y como digo, una de las cosas más potentes que puedes encontrar son estas 4 lecciones, es lo que más te puede ayudar. La primera pregunta: hola Borja, gracias por el artículo. Se refiere a un artículo de qué es una PBN, que también te lo dejo en las notas del episodio. Si buscas en Google qué es una PBN, vas a ver exactamente a lo que me refiero, vas a ver el artículo. Me dice: he estado durante algún tiempo leyendo sobre este tema. Más allá de hacer una red de blogs propiamente dicha, bueno, efectivamente es una PBN, crear una red de blogs, quiero exponer mi caso. Tengo una web de una temática de buena competencia que lleva meses funcionando bien. Visitas constantes y ganancias. Actualmente tengo otros 2 proyectos en la recámara de temática similar, no igual, que iniciaré antes de que acabe el año. Al ser similares, haría algún que otro enlazado entre los blogs de manera completamente natural y siempre y cuando la ocasión lo requiera. Pero después de leer tantas cosas me da un poco de respeto. No quiero echar a perder un proyecto que va bien con una penalización. Si hago un intercambio de enlaces entre mis proyectos, estaría desafiando las normas de Google. Desde ya, muchas gracias. Bueno, obviamente, si es natural y se aporta valor, no habría ningún problema en intercambiar enlaces. El problema está cuando dices, vas a intercambiar enlaces sobre otras temáticas, lo haces de forma frecuente con otras páginas web que no son tuyas, que no controlas, y ya no es natural, sino que te compran un enlace o llegas a algún acuerdo con alguien para intercambiar enlaces. Te pongo un enlace hacia borjagirón.com y tú me pones un enlace hacia este artículo de mi blog de tal. Bueno, aquí es donde, si hay reciprocidad, normalmente suele haber problemas, o si haces las cosas que no son de forma natural, que se nota, básicamente si te pagan y no lo haces de forma natural, sueles tener ciertos problemas, o seguramente Google en algún momento determinado acabe dándose cuenta, y al final esto hace que puedas perder posiciones. Pero por contra, si lo estás haciendo de forma natural, no hay ningún problema, como digo. De hecho, hay empresas muy grandes de deportes, trading y todas estas, y muchas otras empresas. Tenemos Decathlon, que tiene un montón de blogs y enlazan entre ellos, se enlazan. Tenemos Genbeta, Sataka, todas estas redes de blogs y de contenido que pertenecen a una misma empresa, y arriba del todo ponen los enlaces hacia todas las otras opciones. Incluso unos hablan de economía, otros hablan de deportes, y ponen los enlaces porque pertenecen a la misma red de blogs, y Google esto lo entiende. Entonces, si tienes una red de blogs o creas cierto contenido que está relacionado, aunque no sea la misma temática, no habría ningún problema. Y más si simplemente añades enlaces en distintos artículos. Por tanto, esto no hay ningún problema, es natural, y si aporta valor, aquí siempre tienes que tener una máxima. Si aporta valor al usuario, si le ayuda al usuario a acceder a un contenido de una determinada temática, pero que a lo mejor tienes luego también otro blog y lo enlazas porque le puede ayudar también. Imagínate, tienes una tienda de deportes y vendes pues distinta ropa, zapatillas, etcétera, pero luego hay otro proyecto que es de nutrición. Pues si te interesa y ayuda al usuario, que seguramente sí, porque también está relacionado, puedes enlazarlo sin ningún problema. El problema de las PBNs, que son redes que se crean específicamente para mejorar, entre comillas, porque esto hay que tener mucho cuidado y normalmente ya no funciona este tipo de estrategias, de crear contenido que no sea de mucho valor y simplemente se crean páginas y páginas y páginas para comprar o para conseguir enlaces en proyectos nuevos. O proyectos que te vayan comprando y dices, pues creamos una red de blogs aquí y así pues
me compran enlaces y los voy poniendo aquí. Bueno, aquí suele haber un problema. De hecho, hay periódicos que se dedican exclusivamente a crear contenidos en base a peticiones de pago. Y te das cuenta en los blogs que de repente ves ahí solo tiene 2 enlaces y son enlaces con palabras clave compradas de muy específicas, ¿no? De vuelos baratos. Y justo la palabra vuelos baratos es la que tiene el enlace hacia ese otro proyecto, y en todos los artículos se sigue este criterio. De forma que solo hay 2 enlaces, que siempre son palabras muy características, etcétera. Ahí es donde tienen un problema y donde van a tener un problema, porque ese tipo de proyectos se acaban cayendo. Google los acaba detectando muy fácilmente. Entonces, como digo, si es natural, no hay ningún problema. Yo, de hecho, tengo varios proyectos que están muy relacionados y tengo enlaces, los tengo en el pie a todos. Son como 7 páginas web y los tengo los enlaces entre ellos. No hay ningún problema, como digo, y de hecho funciona muy bien en la mayoría de los casos. Siguiente pregunta. Hola a todos, he comprado unos cuantos dominios expirados con una temática similar a la de mi negocio. La idea es crear contenido en estos dominios para luego poner enlaces hacia mi web. Cuidado con esto, como digo, es que esto es básicamente, si el objetivo tuyo es conseguir enlaces a partir de unos dominios y crear cierto contenido ahí y olvidarte, ahí suele haber un problema. Cuando tú creas, eso sería crear una PBN y seguramente tengas problemas con ello, porque no estás generando un contenido que luego digas, bueno, vamos a crear un montón de contenido, vamos a poner enlaces, pero estos proyectos quiero seguir creándolos. Si el único propósito es conseguir enlaces, aquí lo único que te recomiendo es seguir una estrategia de link building. He hablado sobre link building, tienes mi curso de SEO y tengo una lección específica sobre el link building, sobre cómo comprar enlaces de forma correcta, sobre cómo conseguirlos de forma natural, gratuita, que son los que yo recomiendo, y en base a eso ya está. La estrategia de comprar dominios expirados, crear cierto contenido para poner enlaces y luego olvidarte un poco de esto es problemático. Así que mucho cuidado con esto. Si quieres crear varios proyectos y luego enlazarlos, perfecto, pero eso implica mucho más trabajo. Por cada proyecto, el doble de trabajo, obviamente. Bueno, luego me pone, lógicamente estas webs estarán alojadas en algún hosting ajeno al mío, en un VPS con diferentes IPs, etcétera. Bueno, la pregunta es sobre el nombre de registro del dominio. ¿Sería importante que lo cambiase con otro diferente al mío? ¿Google lo tendría en cuenta? Gracias de antemano. Bueno, ya te he respondido, básicamente no lo hagas. Este propósito es crear PBNs y yo es algo que no recomiendo bajo ningún concepto. Si eres una agencia y creas contenido para luego utilizarlo y dar autoridad a distintos proyectos de clientes, perfecto, pero tienes que seguir alimentándolo y generar contenido de valor. Contenido, y normalmente para generar contenido de valor tienes que ser experto en esa temática, tener pasión por esa temática y ya está. Con esos 2 factores podrías crear contenido de valor. Pero bueno, más allá de eso, si nos vamos al punto este del nombre, sí, esto Google obviamente lo detecta, pero es contenido público, están ahí los enlaces y al final Google sabe de quién es cada página. Pero más allá de esto, yo no me preocuparía por esto. Lo realmente preocupante es el objetivo por lo que quieres crearlo, que bajo mi punto de vista ahí es donde está el problema. No está el problema en si Google pues sí, Google sabe de quiénes son estas páginas, lo detecta. De hecho, hay una opción de ocultarlo a la hora de comprar los dominios y ya está. Y entonces ya no sale, no es público. Pero más allá de eso, el problema está antes de tu pregunta. El problema está en las intenciones, en ese objetivo, que ese objetivo no es válido. Entonces te puedo responder esta pregunta, pero no tendría sentido, porque hay un problema antes. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Siguiente pregunta. Hola Borja, buen día. Tengo unas URLs muy largas con palabras de sobra. Vale, pues supongo que serán artículos, el, palabras ahí que sobran, números, etcétera. Vale. Este es un error heredado de haber exportado el blog de Blogger a WordPress en sus inicios. Con respecto a la exportación, yo lo he comentado en una lección específica en el curso de SEO para migrar, de hecho, de Blogger a WordPress. Lo primero que tienes que revisar es si el contenido que tienes en Blogger es bueno, es de calidad, o cuando lo creaste, porque Blogger es gratis, cuando lo creas un blog gratuito, normalmente tienes los conocimientos muy limitados en cuanto a marketing digital y en cuanto a SEO. Por tanto, esos artículos seguramente sean de muy baja calidad. Y exportar eso a un proyecto que dices, venga, vamos a utilizar WordPress, vamos a comprar un dominio con SiteGround, con Web Empresa, con Rayola, con Cedemon, con lo que sea, y
pasar todos esos artículos o ese contenido de mala calidad a tu nuevo proyecto suele ser un error. Entonces, mucho cuidado. Buscas ahí cómo exportar, te lo dicen y la gente no te dice, espérate, ¿quieres exportar? Está muy bien, te lo puedo contar, pero ¿por qué quieres hacerlo? Espérate porque seguramente vas a exportar, vas a pasar a tu nuevo proyecto errores que encima vas a seguir lastrando y que cosas que a lo mejor has hecho mal en el nuevo proyecto las vas a continuar haciendo por querer pasarte todo eso viejo a un nuevo formato, pero como digo, hay que tener mucho cuidado y esto lo cuento en una lección específica del curso de SEO. Bueno, entonces, con respecto a esto, me pregunta, ¿vale la pena cambiar las URLs y hacerlas más cortas? ¿Eso mejoraría el SEO a pesar de que las URLs largas ya están bien indexadas? Bueno, aquí, hay más preguntas, pero para responder esto, si ya está bien indexado, yo no le recomendaría tocarlo. O sea, si ya tienes el máximo tráfico, estás primero con ese resultado y te funciona perfectamente, no lo tocaría. Hay muchas veces que esto ya lo tocando en un episodio. No toques cosas que funcionan. Cuando ves que hay ciertos indicios, ciertos indicadores que indican que la cosa empieza ahí, que hay competidores, empieza a salir nueva gente, empiezan a aprender, ahí es cuando dices, vamos a optimizar, me doy cuenta antes lo más rápidamente posible, y ahí es cuando pues haces este tipo de optimizaciones. Las URLs obviamente afectan al SEO, es una de las cosas más importantes. Yo lo experimento, directamente cambio una URL, la corto, pongo una redirección 301, con el plugin Redirection se hace de forma automática. Lo cuento también en el curso y con eso sería suficiente y funciona, ya digo, acortar las URLs y poner esas palabras clave en esa URL, quitando artículos, quitando números, quitando cosas que sobran, solo con eso funciona. Y con el título también, optimizando el título, simplemente con eso puedes conseguir subir muchas posiciones con el mismo contenido. Cambio de URL, cambio de título y pueden multiplicar las visitas de forma considerable. Y de hecho ya te hablaré en el curioso caso este que te había comentado, de que sin hacer nada, simplemente cambios en otro proyecto afectan de forma directa a un proyecto, sin hacer ningún cambio. Entonces, aquí entra el mundo de competidores, lo que hagan otros, pero también lo que hagas tú si tú puedes controlar ese proyecto. Entonces es muy importante esto ya, como digo, lo contaré porque es un curioso caso. ¿Qué más preguntas me hace? Hay unos posts desde los cuales hice redirección 301 a estos posts con URLs largas para solucionar un problema de contenido duplicado. Si modifico la URL quedaría entonces una cadena de varias redirecciones. ¿Eso sería un problema? Muchas gracias de antemano, un saludo. Vale. Esto sería un problema si hay muchas redirecciones, obviamente, porque eso implica un tiempo de proceso y no tiene mucho sentido. Lo ideal sería irte a la fuente original y cambiar a la nueva. Ya está. Que son muchas y tienes que hacerlo con un código y lo que sea. Bueno, pues en ese caso, si son dos redirecciones, de una va a otra y de esa va a otra, no habría mucho problema. Si haya más de 3, suele haber algo raro por ahí. Entonces habría que solucionarlo desde el origen, ¿vale? Pero vamos, tampoco es un problema demasiado grave, pero sí que si puedes obviamente optimizarlo todo al máximo posible, pues mejor. Más preguntas. Hola, una pregunta. Llevo 8 webs distintas a 6 empresas distintas, pero son del mismo sector. Incluso son competencia entre ellas. ¿Me recomiendas que las enlace con sentido entre ellas? Si es así, ¿beneficia solo a las webs peor posicionadas o a todas? Un saludo. Vale, bueno. A ver, aquí cuidado. Está muy bien tener varios clientes de una misma temática, pero con cuidado. Si, por ejemplo, te dedicas SEO para dentistas, ¿no? Por ejemplo, pues está muy bien, pero intenta no buscar dentistas dentro de la misma zona al menos. Si son de Madrid, pues un dentista, si es de la zona norte, de la zona este, del centro, pues no habría problema por tener uno de cada, o 2 o 3. Pero tener ya muchas empresas, al final es un poco más complicado porque tienes que valorar. A ver, también puedes poner distintos paquetes, ¿no? Y el tiempo que tengas, que le dediques, si quieres salir mejor posicionado, peor. Pero es un tema más complicado porque estás compitiendo entre ti con tus propios proyectos, entonces tienes que decidir y es un poco, como digo, bajo mi punto de vista, yo intentaría buscar otro tipo de clientes. Bueno, si son webs tuyas, que yo tengo de hecho webs que compiten conmigo mismo, y aquí es donde volvemos al tema este que ya te comentaré en un próximo episodio, tienes que valorar dónde hay más beneficio, básicamente. Con respecto a los enlaces,
Aquí sí afectan, obviamente, pero tienes que tener en cuenta que son empresas distintas y que tendrán sus propios criterios, sus propias criterios de políticas de empresa, y que no puedes enlazar. Imagínate que estás entre varias empresas de seguros, llevas a varias, les posicionas varias y no puedes enlazar entre unas y otras así de una forma, porque pueden tener distintas relaciones entre ellos, unos se llevan mejor, otros peor, otros son más abiertos, otros más cerrados. Entonces esto entra también, aparte del SEO, temas de política de empresa, de competencia. Por tanto hay que tener mucho cuidado con esto. Si son tuyos los proyectos, pues enlázalos. Esto ya lo hemos visto al principio en la pregunta. Yo, de hecho, tengo varios proyectos así enlazados. Y hay muchas empresas grandes lo hacen. Pero con cuidado, como digo. Bueno, de hecho, si buscas periódicos, pues El País, El Mundo, el Grupo Prisa, pues todos abajo tienen sus enlaces, se relacionan entre ellos, se potencian entre ellos y es normal. Pero, como digo, aquí entran en otros factores que también hay que tener en cuenta. No obstante, bueno, pues es interesante. Si tú, de forma apropiada, aporta valor al usuario y dices, mira, pues este seguro, en el ejemplo de seguros, seguros de coche, pues tú hablas y, bueno, tienes varios seguros, tienes una empresa de seguros de hogar, otra de seguros de coche y otra de seguros de salud, pero no tienes seguros de moto. Bueno, pues puedes crear el de coches, crear un enlace a esa otra empresa. Perfecto, eso ayuda, obviamente, porque tú no tienes ese servicio, ese producto. Pero de ahí a poner varias opciones, bueno, pues hay que tener cuidado. Lo ideal a lo mejor sería crear un blog en el que hables del mundo de los seguros y crear enlaces apropiados para, bueno, un ranking de seguros o un ranking de lo que sea, y aquí intentar optimizar todo el proceso. Pero como digo, hay más factores aparte del SEO que entran en el juego. Espero que os hayan ayudado estas soluciones o estas respuestas a distintas preguntas frecuentes. Recuerda que si tienes más preguntas y estás en el curso de triunfacontublog.com, bueno, dentro de los cursos de triunfacontublog.com, dentro de los cursos de marketing digital, incluido el curso de SEO, que lo tienes también ahí, tenéis el grupo privado para alumnos de Telegram. Así que si estás dentro de los cursos y todavía no has accedido, pídeme el enlace y te doy acceso, porque ahí puedes lanzarme tus preguntas y las respondemos. Bueno, las respondo o las responde también. Hay gente ya muy experta ya, que tiene muchos conocimientos ahí, que te pueden ayudar. Entonces, bueno, y de hecho estoy haciendo algunos análisis de vuestros proyectos. Grabo pequeños vídeos donde analizo vuestras páginas web de una forma muy rápida, en 5 o 10 minutos, y lo hago de forma gratuita con todos los alumnos dentro del grupo privado de Telegram. Así que si eres alumno del curso de SEO por separado, incluso del curso de Instagram, o eres suscriptor de los cursos de triunfacontublog.com, si no estás en los cursos, te animo a que lo hagas, a que me lo pidas, y si te interesa que haga un pequeño análisis de tu proyecto, de tu página web, de tu tienda online, de tu blog, etcétera. Y por último, curso de SEO gratis, borjagirón.com/gratis. Ahí tienes mi curso de SEO, 4 lecciones mágicas, magistrales, que te pueden ayudar enormemente a la hora de posicionar tus proyectos, y es completamente gratis, borjagirón.com/gratis. Muchas gracias por estar aquí detrás, por compartir este episodio, y nos escuchamos en el próximo. Chao.